Paula, soy estudiante de Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana y junto a otros estudiantes y egresados de diferentes universidades de Bogotá nos fuimos para África. Hola, mi nombre es Shaira Alonso, tengo 18 años, estudio Relaciones y también estudio Diseño. Y fui a los campamentos porque me pareció una experiencia muy buena y que tenía la oportunidad de tomar. Hola, mi nombre es Valentina Rodríguez, tengo 23 años, estudio Relaciones Internacionales y también Ciencias Políticas. Me gustó mucho la idea de ir allá, ya que siempre en mi carrera habíamos hablado del tema de África, así que siempre me dio curiosidad poder ir allá y por eso fue que lo hice. Bueno, mi nombre es Alejandro Rivera, tengo 20 años, estudio Relaciones Internacionales y se me dio la oportunidad de ir al viaje en una charla que dio el señor Néstor Rosanía y pues me pareció muy interesante y decidí tomar la oportunidad. Ellos son algunos chicos con los que viajé para los campamentos de refugiados saharauis en Argelia Tinduf. Nosotros conocimos a la Fundación Colombiana de Amistad con el pueblo saharaui y nos enteramos de que ellos a final de año, normalmente en diciembre, hacen unos viajes a estos campamentos. Con este video buscamos que aprendas y conozcas un poco más de la cultura saharaui y que también sepas cómo nos fue a nosotros en el viaje para que te animes y te apuntes en el próximo. También te dejo las redes sociales de la fundación en la descripción para que puedas resolver cualquier duda. Hace más de un mes viajamos al Sahara Occidental. Hoy estamos en la embajada saharaui y queremos contarles toda nuestra experiencia. O sea, probamos el chicharrón de camello y se van a sorprender de mucho de lo que les vamos a contar. Pero primero vamos a invitar al embajador para que nos cuente toda la historia y de por qué nos fuimos hasta allá. Nosotros, como ustedes, como los latinoamericanos, que nos sentimos también latinoamericanos, fuimos colonia española. España llega al territorio en 1984, obligan a España a firmar un acuerdo tripartido que nos divide el territorio saharaui en dos partes, el norte por Marruecos y el sur que lo regalan a Mauritania. Para darles ejemplos, algún país extranjero divide a Colombia entre Panamá y Ecuador. Entonces, eso es exactamente lo que pasó a nosotros. El Frente Polisario, que es el legítimo representante del pueblo saharaui, entonces fue obligado a tratar de salvar la cantidad de población saharaui del territorio, porque de las dos invasiones, pues la idea de Hassan II, el monarca marroquí, el fallecido monarca marroquí, era aniquilar a los saharauis, porque él en su discurso dijo que solo era un paseo de una semana, y su idea era eso, apoyado por los aviones franceses, empezó a bombardear, incluso hubo genocidio de bodegas, genocidio de muchos territorios saharauis, y muchos saharauis pudieron salir del territorio. Algunos no han tenido la posibilidad o digamos la oportunidad de salir del territorio, otros desgraciadamente perdieron la vida en su éxodo hacia el territorio argelino. Estuvimos desde el 91 hasta el 2020 en un proceso de paz, no guerra, un statu quo que nos inventaron las grandes potencias para poder aprovechar de los recursos. Estamos hablando del Sahara, que es uno de los territorios más ricos en fosfato, uno de los mejores bancos de pesca. Estamos hablando del gas, del oro, de muchas riquezas del cual el pueblo saharaui, la mayoría del pueblo saharaui o el pueblo saharaui entero no está beneficiando de esto. El Tribunal de Justicia Europeo, que ha declarado que el Sahara no es un territorio separado de Marruecos y que Marruecos no tiene soberanía del territorio saharaui. Entonces, todos los acuerdos de la Unión Europea sobre los recursos o sobre el territorio saharaui son nulos, y eso es una victoria muy importante. Al menos las instituciones judiciales europeas han podido respetar al derecho del pueblo saharaui y al derecho de los saharauis a sus propios recursos y ser dueños de esos recursos. Ya teniendo en cuenta toda la historia y todo el contexto de por qué fuimos, vamos a contarles ahora sí nuestras anécdotas. Primero, ¿cómo nos llegó? ¿Cómo nos llegó? Uy, mano. Pues la llegada fue complicada porque, no sé si se acuerden, llegamos como a las 5 de la mañana después de estar como 20 horas despiertos. Fue supremamente compleja la llegada, todos estábamos como más dormidos que despiertos. Y hay una anécdota muy curiosa, y es que pues por el contexto de la cultura y la religión musulmana, allá un hombre que no es familiar de una mujer no la puede tocar, no puede haber contacto físico. Y yo pues como estaba medio dormido, la dueña de la casa a la que llegamos la saluda a ellas así de mano, sí, súper bien. Y pues yo le di la mano, o sea, le di la mano así durísimo y ella fue como, ¿qué hace?
qué estás haciendo. Y pues nada, ya el otro día me explicaron como, no las puedes tocar. Y yo, con razón, se puso como tan incómodo. Se fue muy incómodo. Sí, por religión y cultura nos explicaban, ¿no? Que los hombres no pueden tocar a la mujer a menos que sean de la familia. Exacto. A menos que sean como cercanos de la familia, así no. Y llega Alejandro y la coge la mano así súper efusiva. No, la pena. Como todo La buen colombiano. pena. Como todo buen colombiano. Es así la manita, tal unidos de cual, panes. saludando. Mira, todo siempre, eso sí, siempre muy cálidos. Sí, desde que Nos llegamos trataron súper Sí. bien. súper abiertos siempre a recibirnos, a ver cómo estábamos y teníamos como un encargado del Ministerio de Relaciones del Sahara que se llama Mohamed y él fue nuestra salvación. Nos explicaba siempre todo, nos ayudó a traducir, nos decía como, hey, esto sí se puede, esto no se puede y pues nos enseñó muchísimas cosas de su cultura, de su país, de su estado y de su historia. Entonces fue muy bueno. Explicaron más o menos cómo utilizarlo. Y en la primera, una compañera de nosotros entró, hizo sus cosas y usó un pañito húmedo y lo botó por la letrina. Esa vaina se tapó, se tapó. Tan pronto llegamos, lo primero que hicimos fue tapar la letrina. Lo bueno fue que ya llegando a los campamentos, allá el idioma entonces hablaban español, francés y pues árabe, ¿no? Así es. Entonces fue un poquito más fácil la comunicación ya con ellos. Nosotros tuvimos experiencias diferentes en las casas, ¿no? Porque cocinaban muy diferente en cada casa. Por ejemplo, donde mamá Isa se comía como más tradicional. En nuestra casa nos combinaron mucho de Occidente para que no nos Sí, sintiéramos como como para no muy sentir el excluidos choque. con el tema. Entonces, por ejemplo, nos daban como nosotros no sabemos si era eso, pero sabía como Nutella. Era Creemos. Nutella, creemos. Era No crema. lo sabemos Nutella, sí. porque no nos Como- mostraban el tarro ni nada, sino que nos dejaban de una vez hervido así. Sí. Y nos daban como estilo como de creerse y cositas así. Obviamente sí comimos comida local, Sí. como el cuscús, El camello. el camello, Camello. que gente, yo Muy sé que rico. muchos mirarán como, ¿qué es eso? Pero en sabroso. realidad es muy bueno, sabe como a carne goulash. Sí, es como pues carne de res, pero más durita porque tiene menos grasa, porque la grasa está en la joroba, entonces Muy es bueno. más sabrosa. Sí. Muy bueno. La recomiendo. Igual que el chicharrón, ¿no? Ey. Probamos sí, el sí, chicharrón. sí, El chicharrón de sí. camello. Ese sí viene de la joroba, pues porque de ahí se saca la grasa, entonces. Sí. Y nada. Sí, Dato sí, sí, curioso, bien, los bananos, aunque no crean, los bananos vienen de Ecuador. De hecho, yo creo que Nos dimos cuenta Yo de no eso. sabía eso. Cuando mirábamos la investidura del banano, el sello decía producto del Ecuador. Los bananos allá que consumen son del Ecuador. Me pareció eso curioso. Bueno, y de comidas, ¿de dónde traían las comidas, no? Ujú. La mayoría por ayudas. Yo creo que Sí. justamente por el España, contexto en el que sí. estábamos, como que aunque probamos platos muy típicos de la región, también hubo como justamente las frutas, digamos también las mandarinas, eran muy mandarinas California creo que se llaman, Sí. que son como perfectas y súper Perfectas, dulces. Sí, sí, sí. Entonces, y cuando fuimos ya al recorrido también vimos como que mucha de la comida era como de ayudas humanitarias y pues no era justamente, digámoslo así, como local. Sí, el día que visitamos a la Media Luna Roja, que Es como la cruz El pan roja. como sí, la esa sí es la Cruz Roja, pero Acá en para los Occidente. musulmanes, La media luna roja. ajá, la Media Luna Roja, pues era World Fruit, bueno, no sé hablar, chicos. World Food Program. Era World Food Program, USAID y Unión Europea, creo que eran Ajá, como sí. los tres que más, los tres logos que se veían como más frecuentemente en los costales de comida que vimos. Porque es tan icónico el té. En nuestra casa lo hacían en la mañana, Y en la noche también. en la tarde, Ajá. en la noche. O sea, ya era una costumbre siempre Sí, estar sí. tomando té por el frío. Entonces era sobre todo de que el té lo hacían por el frío, pero también para poder acompañar, digamos, a las personas en las que estaban en la habitación. Entonces era como ese también como el té inglés, en el que entonces lo sirven para poder, digamos, como conversar con las personas con las que estaban. Y de bienvenida, ¿no? Y de a todos bienvenida. los sitios donde íbamos, los lugares Nos que recibían íbamos, con con té. 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 Con Y té. estando aquí en la embajada, ahorita estamos en Colombia en la embajada y nos recibieron Nos con recibían té. con té, sí. Que- Algo muy curioso también, qué pena. Dale, dale, Algo muy dale. curioso también y es que ellos tienen un dicho que es que se toma 3 veces el té en los vasitos, se toma 3 veces y se supone que el primero es amargo como la vida, el segundo es dulce como el amor y el tercero es suave como la muerte. Ese es el dicho que tienen ellos para tomar el té. Y yo creo que también es como muy de contexto, digámoslo, familiar, porque para hacer el té es como no solo servirlo y ya, sino que lleva todo un proceso de elaboración como que literal te conecta con las personas que están en la sala.
Entonces también era mucho de eso de cuando digamos, nosotros de la otra casa llegábamos a la otra casa, nos hacían té y era mucho de, ay, ¿qué tal tu día? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo han estado? Entonces era como mucho más como un símbolo de la comunidad. Otro tema que tuvimos relacionado con eso fue el día de las dunas, no sé si te acuerdas, el pan de arena. Y es bueno, está bueno. Wow. Wow. ¿Sí? Sí. Chiquitico. Está buenísimo. A ver. Este pedacito pequeño. Wow. Súper rico. Está muy bueno. Lo que fue. Ya. Buen pan. Nos escapamos de donde estamos, de las dunas, y nos fuimos con personas que nos dijeron que no nos deberíamos ir. Entonces nos subieron a un carro unos militares que no conocíamos. A ustedes nos fueron adelante y nosotros en el exacto, entonces papi y yo estábamos adelante y eso. Y fue como, bueno, lo que nos quieran, nos llevaron en el carro, quién sabe para dónde nos llevan. Y terminamos debajo de un árbol, conociendo también unas anécdotas muy interesantes de ellos, porque tras del hecho uno de ellos nos dijeron que un colega de ellos del ejército había venido acá a Colombia a entrenarse. Obviamente, por ejemplo, aquí en Colombia, en Occidente, tenemos de que muchas veces nos conocemos, pero es como de que mantengo una distancia siempre, ¿no? Hasta que, digamos, pasen varios años, varios meses y nos reconozcamos realmente y como que ya somos cercanos. Yo sentí que con esas dinámicas que teníamos de que todos los días nos sentamos a comer en la misma mesa, todos sentados alrededor, nos acercó muchísimo más y nos conocimos muchísimo más rápido y nos vemos muchísimo más. Y hablando de estos espacios como entre nosotros, ¿qué tan difícil fue dormir todos en el mismo sitio? ¿Por qué? Porque era un cuarto, ¿no? Era una habitación. Era una habitación. Y ponle que era todo, o sea, no había cama, sino, pero tampoco era en el piso, era como cojines. Como un tipo de colchonetas en las nosotros teníamos esquinas. Era diferente a las habitaciones de ustedes. Sí, sí, sí. Porque el nuestro era como unos puffs, Unos pero puffs. más Muy gruesos, gruesos, eran como sí, gruesos. sí, Y en eso nos ayuda a que nos sintiéramos más frío en la espalda, ¿no? Sí, porque es frío. Que Bueno. con ustedes sí era un poquito El frío más sí complicado. fue- Sí, Si ustedes sufrieron más allá por el mucho tema del frío, de ¿no? frío, porque el clima es cierto, ¿no? En la madrugada y en la noche un frío tenaz, durísimo, que tanto yo les contaba que las cobijas eran como así de gruesas. Una Sí, sola sí. cobija era como así de Y gruesa. aún así. Del frío. Y cada uno de a 3, de a 4 cobijas. De porque 4. Y a mediodía del cambio, ¿no? Y a mediodía del Sí, a sol. mediodía. El sol, Con súper gafas de sol. verde. Sí. Uy, sí, Fuertísimo. fuertísimo. Entonces, de comienzo eso nos sirvió mucho, pero también un reto por Sí. estar ahí, dormir ahí, el agua. ¿Cómo El fue agua. con el tema del agua? Empezando, yo empezaría por el agua en torno fría de uno poderse bañar. Dios mío, no, yo lloraba bañándome, en serio, yo lloraba bañándome. Porque tras del hecho no hay duchas, sino que en nuestra letrina eran los baldes Acocados. y acocaditas tú te bañabas, obviamente. El frío era tan impresionante, el agua era heladísima que uno ni siquiera sentía los dedos de los pies ni de las manos. No, y uno O sea, piensa, ya pues es desierto, hay calor, el agua se calienta. No, No. no, para No nada. alcanza a calentarse por la misma temperatura fría de la mañana y de la noche. Exacto. ¿Y a ti cómo te fue con eso? El silencio de viaje. Que yo no me pude bañar. Hay unos, no diremos quiénes, no se bañaban. No se bañaban. bañaban por el agua fría. ¿Quiénes? Unos quienes por allá no se bañaban por el agua fría. En todas las partes del mundo el agua sabe diferente. Y más ahorita que estamos en Bogotá. ¿Cómo fue tomar agua allá? O sea, ¿a qué le sabía? Lo que Empezamos pasa con el es agua que- del avión, ¿no? Ah, bueno, sí, el agua del avión. Estábamos en el avión, nos dieron una botellita así de agua. Ahí fue la primera interacción que tuvimos como con Con agua distinta. Ya, ya. con Sí, agua sí, sí. distinta, porque incluso la etiqueta estaba en árabe, era rosada y todo. Sí, sí, sí. Pero tenían algo y es que con uno de los compañeros nos pusimos a mirar como la tabla de alimenticia y del agua Tiene muchos y tiene minerales. demasiados minerales rarísimos, por eso es que uno le cae tan mal el agua cuando regresa acá a Occidente, porque tiene minerales muy raros. Y el sabor, sí, Sí, sabía, exactamente. Sabía el sabor diferente. era muy Pues sí, diferente. sabía diferente. Como, Sí sabía. diferente cómo, o sea, A mí me parecía como más suave, no sé, era como... Sí. En cambio me parecía como, Como más pesada, pesada, yo la sí, sí, sentía sí, sí, rara. quizás de los como- mismos minerales Sí, sabían sí, muy sí, raro. sí. Como a tierra.
Como no sé cómo decirlo, como a tierra. Como lamer una piedra, pero... pero no hasta ese punto. No. Yo creo que era como no, o sea, no diría babosa, pero era como... Era rara. Era como... Sí, era particular. rara. Entonces, nosotros por el mismo tema del agua, digamos que toda esta agua que nosotros tenemos, que nos dan en los baldes y tanques, no la podíamos beber, ni para cepillarnos los dientes, ¿no? No se podía. De hecho, yo me lavé el pelo un día con esa agua. Casi queda calvo. O sea, luego me pasaba la mano por el pelo y me salían manotadas de pelo. De verdad es muy fuerte. Sí. ¿Pero de dónde viene esa agua? Pozos. Viene de pozos subterráneos y como que Pues cada, digámoslo así, barrio tiene ciertas tipo lonas muy grandes con las que suelen sacar el agua de los carrotanques a las lonas y de ahí sacan como unas mangueras y cada casa va como con baldes a recolectar el agua para el baño, para las labores y pues ellos sí ya están acostumbrados a la cantidad de minerales, pueden usar esa agua para uso doméstico. La recomendación que nos dieron fue, o sea, si van a tomar agua tiene que ser embotellada porque, pues, Porque o sea, era un nuestros campo muy estómagos occidentales no están preparados para eso, sí. Horrible. Algo me pareció muy curioso porque es que estamos en los campamentos y digamos que allá la tierra, o pues digamos el espacio, tú volteas a mirar y todo es arena. Pero arena tierra, Sí. con roca, Con piedras, roca. sí. Tú Es un dices tipo de desierto África, específico, no sí. es desierto con las dunas, no. No. Era todo, tú veías, era todo plano y como si fuera tierra, era arena seca y con mucha piedrita. Entonces allá el paseo de olla, el paseo de aquí que tú dices para Melgar, era ir a las dunas, que es la arena ya con montaña, pues. Y ya que se ve como cremita a lo lejos. Exacto. Entonces eso fue muy chistoso porque no solo fuimos nosotros, sino con nuestras familias. Entonces éramos todos en una van, en una ruta, yéndonos para allá y era la gente, ellos tocando tambores, cantando, hay videos de eso. Entonces se sentía el ambiente de, bueno, es un ambiente diferente, nos vamos de paseo. ¿Cuánto tiempo más o menos fue de recorrer los campamentos a las dunas? Fue siempre como una horita y Como media. una horita y media. Siempre, sí, el viaje y llegando allá, digamos que también en todos los campamentos siento yo que vimos muchos niños, ¿no? Sí, Hay muchísimos niños. Hay muchos niños. Muchos niños. Entonces, en la van, cuando nosotros llegamos a las dunas, los niños salieron contentos, se Corriendo, tiraban por sí, la arena, sí, era el sí. paseo, era el Sí, paseo. rodaron por la arena, sí. Era el paseo, entonces el paseo de allá era como ir a las dunas un rato a pasar la tarde. Y que la todo me carpita, pareció- Sí, la porque carpita, ellos sí. pusieron como Pero- una carpita, entonces. Jaimas. Era Una una jaima, jaima. sí, la jaima se llama. Que era cuando eran nómadas, ¿no? Era el tema de Sí. ellos ya sabían todo porque habían, es que no sé cómo se llama, pero es como la bolsita que llevaban el agua y todo. Sí. Ellos ya desde la casa, desde los campamentos llevamos todo lo que necesitábamos porque Todo. una vez en las dunas no Ya no hay había nada. nada, No hay nada, no no, había nada. Había un árbol Había un árbol. Un tronco. Un y tranquilo. un tronco, sí. Y Me ya. subí al árbol, tenía espinas. Entonces llegamos y ellos armaban la jaima, que era como, nosotros hicimos como de campamento, pues. Sí. Armaban la tienda Como si fuera una y allá ellos ya llevaban comida, todo lo que teníamos, porque allá no se consigue nada. Pero esto qué quiere decir, no hablamos de pronto de los campamentos, cómo eran los campamentos. Porque uno se ve de pronto campamentos en medio del desierto, Sahara, África, no se imaginan, no hay nada. Que yo siento que todos nos llevamos una gran sorpresa Sí. de que los campamentos están muy desarrollados, sorprendentemente más de lo que uno se imagina, ¿no? Es como en una población que ya está más o menos bien establecida. Es como en un municipio de Colombia, sí, es un pueblo, sí. Prácticamente hay mercados, hay economía local, hay economía centrada en el turismo, que son las ventas de collares, aretes, todos estos como souvenirs que hay. Y sí, la verdad fue una sorpresa, como, o sea, uno acá ignorante se imagina que no hay nada y que es como, o sea, hay como desierto y hay una casa, pero no, está muy bien desarrollado, hay vías, hay red eléctrica. Hay huertas. Hay Hay huertas. huertas. Yo Sí, creo que a sí, mí sí. me sorprendió como la magnitud del campamento, o sea, digamos nuestro barrio, si se puede decir así, era como uno, pero uno y hay como más de 30, entonces era como impresionante de que en serio es muy grande, tú te imaginas, bueno, uno por ahí unos 10 kilómetros máximo, pero no, realmente es muy grande todo, y pues sí, está todo muy desarrollado. Sí, sí, sí. Y eso sí nos advirtieron mucho al inicio, es siempre ir con alguien. Y al final nosotros ya medio nos ubicamos cerca, pues que verdad es muy grande y tú donde miras todo es igual, ¿no? Sí, es sí, arena parece como laberinto. y todas las casas Sí, iguales. todas las Sí, casas son es iguales. Que las casas son como Son en adobe. todas en Sí. adobe. Tienen como, digámoslo así, dos tipos de casas. Entonces, cuando es época de frío, suelen dormir dentro de las casas de adobe, que son como construidas, depende
pues, sí, las posibilidades económicas de cada familia, pero en verano suelen armar las jaimas fuera de la casa, que son como estas tiendas de varios tipos de tela. Bueno, hablando de la religión, como nos chocó, de pronto yo siento que ellos siendo musulmanes no tuvimos tantas diferencias ni nada y nos respetaban mucho. Nosotros obviamente, nosotros de visitantes también mucho respeto. No sé ustedes cómo vivieron ese choque de pronto cultural, tanto de religión, pues de cultura. Sí, pues el único choque que tuve yo pues fue la anécdota que conté, que le di la mano a la señora como sin saber lo que significaba, y también que pues uno pues como todo buen colombiano, uno tiende a ser como muy cercano con la gente, sí. Y pues las mujeres tendían como a mantener muchos la distancia con Álvaro y conmigo. Es como el único choque que tuve, pero obviamente uno entiende que no es por ser irrespetuosos ni nada, sino es pues por tema cultural. Pues yo sí me di cuenta de que sobre todo en la casa había muchas mujeres en nuestra casa, entonces ellas se trataban de abrir demasiado a nosotros y que nos sintiéramos muy cómodos y no hubiera un rechazo cultural. Entonces, por ejemplo, a ellas les fascina bailar y ellas todo el tiempo bailaban en nuestra habitación. Algo curioso de eso, como estaba Alejo en nuestra habitación, entonces por su religión los hombres no podían verlas a ellas en la cara mientras bailaban, se tapaban completamente con su atuendo, la cara, todo, o sea, toda completamente tapada para poder bailar delante de nosotros y sobre todo porque había un hombre ahí en la habitación. Pero de resto todo realmente fue muy abierto, ellas no trataron como de hacer una línea entre nosotros y ellos, sino que realmente nos sentíamos muy a gusto. Sí, no, de hecho, como dice Vale, en nuestra casa era como siempre muy jovial, de hecho, como en sí en la comunidad son muy cercanos, entonces una vecina de nuestra casa siempre se la pasaba con nosotros, nos hablaba, nos explicaba todo y siempre eran muy, muy abiertas. De hecho ya como al tiempo de unos 3-4 días ya eran muy cercanas, entonces llegaban, nos abrazaban, nos daban un beso en la mejilla, sí, o sea, nos eran tocaban muy, muy el cercanas. pelo. Así sería de que ellas nos hicieron la ajena a nosotras, sí. de agradecimiento y todo, porque no es que ustedes son nuestras hermanas y nos hicieron la ajena y todo, porque nos hicimos un acercamiento muy fuerte con ellos también. Y la ajena fue un día, ¿no? Que es algo como cultural, que se colocan la ajena para eventos. Sí. Entonces las ajenas de las manos nos colocaban como patrones, diseños en henna, cafés. Y fueron casi toda una tarde, ¿no? ¿Cuánto duramos? 4 horitas por ahí. Como unas 4 horas, y fue muy chistoso porque nos hacían el diseño, después nos tapaban en papel y como en plástico, como en plástico, que no quedaba como así. en filipeo, que no quedó, todos éramos así, como 4 horas con las manos. Y eso que a ellos les fue bien porque ellas se lo hicieron solo en las manos. Hubo tres chicas que se le hicieron también en los pies, entonces no podíamos caminar, entonces estaban mover, así, inmóviles, acostadas así, literalmente. Sí. Pero aparte de la cultura y teníamos que probarlo, ¿no? ¿Cómo nos fue en los campamentos? El tema pues de religión. Al menos en mi casa nosotros, o bueno, yo vi, digamos, cuando llegábamos por la tarde, o sí vi en algunos momentos como las personas de nuestras casas hacían los rezos, pero siempre fue muy, muy ameno, o sea, no hubo ni ningún, no sé, no nos miren o algo por el estilo, sino que siempre fueron muy abiertos. Igual si teníamos preguntas respecto a, digamos, en mi casa había una chica que se llama Fatma y o sea, yo le preguntaba mucho y me explicaba siempre todo muy cordial. Sí, pues sí, o sea, no creo que haya sido como un motivo de algo distante, sino era algo más cercano, era como que ellos nos mostraban su naturalidad y nosotros respetando mucho comprendíamos todo, entonces así es. Relación, alcohol, drogas, pues, etcétera. El alcohol no hay, es haram, es prohibido, no hay alcohol en todo el país. Nulo. Completamente, o sea, me acuerdo que llegamos a la casa del tío que produce música y demás y había muchas botellas en la mesa y pues pensamos que era alcohol, pero no, era puras botellas de agua y de jugo. Digamos que había dentro de las familias, nos invitaron a una casa para pasar la tarde, para hablar, como pasar un rato chévere, y pues nosotros llegamos con la idea de, bueno, vamos a parchar, chévere, llegamos a la casa y había una mesa llena de botellas de agua. Y nosotros de mismo, uy, pero ¿de dónde lo sacaron? Sí. Ay, licor. Y ellos claro. bromeaban y era como, sí, Ese pasa, es nuestro tómelo.
Esta cuando me acuerdo que uno de ellos se sirvió y fue como, esto es agua. Es agua. Es agua. Y ellos se rieron y fue como si no, aquí Era posiblemente no como bebemos, agua, es solo o agua. té o jugo. O Sí, jugos. o jugo. Tienen mucho Fanta, la marca Sí, Fanta, tomamos mucho está Fanta. allá en cantidad. Fanta y el dulce, ¿no? Uy, el tanto dulce las en general, bebidas, la sí, comida, el té. Todo es azúcar. Todo El té es con bastante azúcar. dulce, sí. Sí, sí, El sí. té, la mitad del vaso era Ajá. solo azúcar. Así Para es. cuando nos lo enseñaron a preparar era tal cual de que como Llenar que, un vaso de azúcar, sí. ajá, un vasito de estos completo de azúcar, azúcar. y como Y la mitad echarle de la té. tetera. Entonces, Exacto. ¿Vale la pena hacernos un shot de té? Un shot, Ay, un shot de té. un shot de té. Un Y, shot. y por eso también es lo curioso de la espuma, ¿no? Entonces yo había preguntado que por qué hacían con tanto fervor esa espuma, porque todos en sus vasos le tienen demasiada espuma. Y es que según ellos, entre más espuma tenga el vaso, es muchísimo más exquisito el té. Entonces para ellos la espuma es esencial para un buen té. Ah, salud, salud. Salud, 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 salud. Tenía que probar. Yo sí tomé café, pero, o sea, realmente fue café con leche y fue un día que justamente estaba con Fatma preguntándole una cosa y como que me dijo que estaba haciendo café y me lo iba a probar, era muy dulce y muy muy claro, o sea, realmente no sabía tanto a café, era mucho más dulce, leche con dulce. Entonces, Mucho dulce. Sí, es que es mucho como chocolatada. Eso es lo Sí. que acostumbran a hacer. Sobre Nosotros todo todos los días tomamos chocolatada. Todo en las mañanas era chocolatada en cantidad. Entonces, Se da mucho producto español, por Pues ejemplo. mucho La chocolate. chocolata era marca Colacao, que pues es española. Colacao, sí. Fanta, sí. Pero la leche sí era de cabra de allá. Sí, sí. Sí. Ah, Y sabe leche muy de diferente. cabra. Muy Sabe diferente. sabe distinto, sabía. sí. De cabra, ¿por qué? Porque había ganadería de cierta Sí, forma, ¿no? sí. Su estilo el que había. ganado son camellos y cabras, sí, mayormente. Vimos dromedarios, que son como los camellos, Sí, pero tienen dromedarios. solo una sola joroba. joroba, sí. Vimos cabras, Cabras. por montones Cabras. allá, lo que se ganaría es la cabra. Y gatos, también mucho gato. Mucho Caminan gato. sobre el techo y ellos están libres por todo lado. No hay ni un perro. Solo vimos uno. No hay perros. Nosotros No hay vimos perros. uno Muy en una escasos. casa, pero Había muy perros muy escasos. escasos, pero más que todo gato. Gatos. Gato, dromedarios vimos y las cabras. Pero bueno, volviendo al tema de, digamos, el licor, ya sabemos que no, licor, nada de nada. alcohol, de drogas. Digamos, nosotros le preguntamos a unas personas una vez con una chica y nos comentaban que no, o sea que totalmente, ni siquiera no solo prohibido en su religión, simplemente no existe y de hecho no se siente muy bien para ellos hablar, digamos, de hachís, que es como lo más cercano a la marihuana que podría estar en su región, porque en los territorios ocupados de Marruecos, Marruecos cultiva hachís. Ujú. Entonces, de hecho, es algo como que realmente no les gusta que se hable, que se discuta, porque no está bien, simplemente. Pero digamos que en su mayoría los hombres siempre andaban con la pipa y el Ujú. tabaco. Para todos Ellos lados. decían, Mohamed, cuando yo le pregunté, cuando todos estaban comprando sus pipas, dijo que ellos lo hacían sobre todo por una costumbre del frío en el desierto, que digamos lo que ayudaba era de que no tuvieran tanto frío como en sus huesos, entonces que por eso es que ellos constantemente fumaban la pipa. Y de que, digamos, todo el tema de las drogas y el alcohol tampoco es como prohibido de hablar, ¿no? Ujú. Ellos de hecho se burlaban, se Sí, reían, sí, decían hacían como, ay, bromas. vamos a Hacían bromas, tomarnos sí, algo. sí. Era como, digamos, de hablar muy tranquilo, no es algo como prohibido, no se puede. Sí, no es un tabú. Pero no es un No es un tabú, tabú. exacto, se habla tranquilamente allá y tú puedes decirlo, ay, nosotros preguntamos de drogas, ellos no se ofendían ni nada, pero eso sí, inexistente, nadie lo prueba, Así es. nadie Sí, los no. tienen muy claro eso de que no se debe probar, no existen, no debe haber. Era muy común que los hombres, más que todo, fumaran. Suelen usar este tipo de estuches, que son en piel, valían, pues, según más o menos de 2.000 a 3.000 dinares. Y por dentro tienen varios compartimientos, yo haciéndoles unboxing. Y acá está la pipa, que también había de muchos estilos, de muchos modelos. Es esta. Y el espacio, digámoslo así, vacío para el tabaco, que es tabaco totalmente natural, es este. Entonces, digamos, Mohamed también nos comentaba que eran 4 o 5 caladas máximo y pues que realmente ya se acaba. Entonces tampoco era como, digámoslo así, una adicción al tabaco, algo por el estilo. Hablando de moneda, ¿cuánto es un dinar? 35 pesos colombianos. 35 pesos colombianos. Nosotros allá no cambiamos
Primero, como veníamos de Madrid, teníamos euros, ¿no? Así es. Que era más fácil. Entonces cambiamos 50 euros. Es como 50, el promedio que 20, todos cambiamos, ¿no? Sí. y nos alcanzaba y compramos un poco de Impresionante. cosas. O sea, que un dinar cueste 35 pesos nos rendía mucho. Sí. Claro que eso también era como interesante de que, o sea, de pronto sí existe una tasa de cambio establecida, pero nunca ninguno fue como a un banco a decir, hey, cámbiame. Sino Sí, el no. primer cambio nos lo hizo las personas del hotel. Del hotel. Y cuando los cambiamos en el desierto, nos dieron muchos más dinares. Eran Entonces, cambios irregulares, sí, ujú. porque, por ejemplo, yo cambié 50 euros en el hotel y después en el campamento cambié otros 10. Me dieron, o sea, en comparación me dieron más dinares por los 10 que en relación a lo que me dieron pues por En los Argel. 50. Sí, En sí, Argel. por- En Argel. en Argel. Sí, sí, sí. Entonces digamos que la moneda es difícil, pero digamos que en pesos colombianos Aproximadamente. Sí, rinde. Sí, rinde bastante. Bastante. fuimos a una escuela, ¿no? Sí. Sí. Hablemos de la educación allá. Fuimos a ¿Cómo fue? dos. Fuimos a la zona como la secundaria y fuimos a la que era como como el jardín, guardería. una Sí, guardería como de jardín, bebés. Y pues en el salón en el que entramos había niños, niñas conviviendo en el mismo salón. Obviamente algunos muy penosos cuando entramos y nos miraban como wow, esto está muy exótico, obviamente, pero habían otros, por ejemplo había un niño, me acuerdo el que estaba adelante, que hablaba varios idiomas, súper inteligente, conocía de Colombia, nos hacía preguntas, entonces como que también ahí llegábamos como ese Sí. choque de que pensábamos que había gente que Sí. no, o sea, ni conocía nuestra cultura ni nada, y sí, sí hay Y gente muy que también emocionados conoce. porque No, demasiado. cambiémoslo, imaginemos aquí Demasiado. entrando muchos árabes Ujú. o de otras culturas, no sé, Sí. entrando unos Sí, raros sí. que En medio de ¿qué clase, hacen sí, acá? sí, Desde está la pasando. clase, Sí, ¿qué uno como pasó? que algo va a pasar. Entonces nosotros Sí. colombianos llegando allá, los niños eran perdidos, pero emocionados, hacernos Sí. preguntas, que la foto, qué bueno que a Sí, preguntar, era ¿no? como Sí, fotos, sí, videos, sí. gritaban como I love you Colombia, no sé, Sí, era sí, una sí, sí, ternura. sí. Era- De hecho, yo estaba hablando con un niño, qué pena, No, no, todavía. siempre la interrumpo. Yo estaba hablando con un niño y él me contó pues que allá veían árabe, español, inglés y francés, o sea, no es una educación mala, o sea, siempre ellos pues reciben sus bases en los 4 idiomas y luego se van a estudiar a Argelia, a territorio argelino como tal, para ya culminar sus estudios. O a España, O a también España, nos decían también, que sí, sí, los España. recluta. Me parece algo muy curioso sabiendo de que pues en ese territorio tienen un problema de disputa con España y con Marruecos, pero que España va en torno a la cooperación con la Unión Europea y llega a esos territorios y lo que hace es que recluta a los niños y se los llevan para tener la mejor educación en España, en Europa. Hay unos que se van para Francia, para Inglaterra. Y lo que hacen es que les dan lo que sería como el final de la culminación del bachillerato y los meten a una universidad para que estudien allá en Europa. Sí, no, digamos, respecto a esto de España, era, pues, ellos nos decían así que era como muy lavarse las manos luego de firmar los acuerdos Sí. tripartitos, de que también había un programa que se llamaba, creo que Vacaciones por la Paz, y era como que, no sé, digamos, de una familia inscribían al niño, creo que eran menores de 12 años, los inscribían y una familia española los tenía en su casa por, no sé, 3, 4 semanas cuando no estaban estudiando. Entonces también era como ofrecerles otra visión del mundo, pero también como que a algunos niños les gustaba, a otros no. Digamos, yo conocí a una chica y me decía como, no, yo no quiero volver allá porque no me siento cómoda, porque no respetan mi cultura, pero también habían chicas que decían sí y hablaban mucho mejor español con ceseo de castellano, entonces Sí. también era... que es la educación, digamos que empiezas de los chiquiticos hasta bachillerato. Ya si tú quieres una educación superior, digamos que una universidad, toca afuera. Claro que eso también estuvo curioso porque ofrecían los programas, las escuelas. Digamos, cuando fuimos al hospital, había una escuela de enfermería de la Universidad de Tifariti. Y también había como un programa de cine y televisión y fotografía, que era, digamos, eso me pareció como, wow, como Wow. que en serio Wow. me sentía muy ignorante porque Sí. era tal cual como una estructura en una parte del desierto como alejada del barrio, que tenía cámaras, que tenía guionistas, que tenía personas saharauis que eran directores en España, que habían hecho películas, y justamente los niños, las personas,
luego de terminar su educación podían ir ahí y aprender fotografía, aprender video, aprender a hacer documentales, entonces era algo que yo Y ahí está wow. lo ciego que estamos y que nos dimos muy cuenta ya que a nosotros nos venden una idea muy básica. Cuando nosotros dijeron campamentos, dijeron no, toca guerrearla, de verdad no hay nada. Llegamos, wow, vimos, pues nomás empezando por las escuelas, yo me imaginaba que hubiera escuelas, de verdad eran muy buenas, los salones estaban decorados, muy bonitos, era muy lindo. Fuimos a los hospitales, también ya hablamos un poquito ahorita de esto, que también muy completos, la escuela de cine, está en un desierto, Hermosa. unos De hecho, tiene su campamentos, propio una festival escuela, también. tiene un propio Eso, festival de cine, sí. habían cámaras, había de todo, entonces de verdad es un pueblo que está, digamos, desarrollándose, se está mejorando, y también tenían todo esto de plásticos, ¿no? El reciclaje, Sí. que cogían el plástico, como que lo trituraban Para hacer y con muebles, eso sí, hacían lo muebles, compactaban. hacían los pupitres Los de las pupitres para las escuelas, escuelas. con máquinas de allá. Entonces, por ejemplo, Sí. yo no me imaginaba ver una maquinaria, por Sí. ejemplo, en un campamento. Sí. Entonces, volviendo al tema, digamos, de los hospitales, como era ya la medicina, los hospitales, la gente que por problemas de pronto de salud habían allá. A nosotros nos presentaron a una señora cubana porque allá hacen un intercambio de gente saharaui que se va a Cuba y gente de Cuba que se va allá al Sahara. Entonces había una señora que se iba a quedar un año completo atendiendo en el hospital. Ella era procedente de Cuba y lo que iba a hacer era que iba a atender a niños chiquitos, parte de neonatos, gente adulta y sobre todo embarazadas, exacto, y sobre todo también esas enfermedades como gripales que son muy comunes allá en el desierto. Por el mismo clima, ¿no? Por el mismo Sí, clima, el aire exacto. seco, el polvo que arrastra. Que nosotros lo vivimos, nosotros llegamos Enfermísimos. enfermos. En nuestra casa Me levanté sin fue voz. terrible, o sea, aquí nuestro compañero se levantó sin voz un día y tuvo que utilizar el El traductor de traductor Google Para para poderse se le comunicar. paraba. Es que, o sea, no tenía voz, o sea, iba a hablar y aparte de que doliera, como... Sí. Y sangraba por la nariz. Ah, sí, también el aire seco. Sangró por la nariz. El aire seco hizo que sangrara por la nariz. El clima era complicado. Complicadísimo. Y digamos de enfermedades o algo, por lo menos en mi casa donde estábamos, había una niña Fatma y ella tenía síndrome de Down. Entonces también fue un golpe como, bueno, aquí también digamos que pueden surgir algunas enfermedades y estando ya en el hospital preguntamos qué era lo más común que se veía, como deformaciones, malformaciones. ¿Qué más enfermedades nos decían que eran como comunes La allá? labio leporino también creo que El fue labio mencionado, leporino, sí. Que se ve mucho. Que se ven muchos. Yo recuerdo que justamente la médica cubana nos dijo como la gente piensa que por ser el desierto, por ser esta situación, como que hay muchos casos de desnutrición infantil y realmente son muy pocos y muy sectorizados, porque aunque a veces no hay suficiente comida para todos, siempre va a haber para un plato más, digámoslo así. Sí. Como que siempre va a Y haber. eso para- mismo, el sentido de comunidad, de unión que tienen entre ellos también hace que sea más difícil como que haya ese tipo de problemas de desnutrición, entonces porque ellos son muy generosos entre ellos, entonces se comparten comida entre ellos y en una casa no hay, de la otra llevan. Bueno, digamos que ya nos dimos cuenta de lo que hemos hablado de que realmente estamos muy sesgados. O sea, nosotros hablamos de África, desierto, no nos imaginamos nada y llegar allá fue un choque grande. Y de pronto en este sesgo a mí me viene mucho lo de la mujer, porque nos viene mucho la idea de la mujer que no puede salir, de pronto no sé si de pronto hay un tipo de machismo o cómo vimos todo el tema de la mujer allá en los campamentos. Pues bueno, yo como que empiezo ya. Yo lo vi en torno, por ejemplo, en los ministerios, que todos los ministerios principales, las personas que lideran los ministerios son mujeres, todas, o sea, no había ni un hombre, todas las que lideran y son como las ministras, todos es mujer. Entonces ahí como que me empecé a dar cuenta de que, bueno, tiene un rol importante la mujer, no solo en la casa, que lo vimos también, sino también en la parte como sociopolítica, digamos, de la zona, ¿no? De los campamentos saharauis. La mujer tiene un rol muy importante en lo político. Y de política tú hablas de organizaciones y todo esto, pero ¿cómo se organizaban allá? O sea, hay poderes, hay, digamos que hablamos de grupos, ¿qué grupos hay? ¿O son solo personas que cooperan entre ellas? Digamos, relacionado a lo de la mujer, yo siento
que podríamos llamarlo a los campamentos una sociedad matriarcal, porque justamente tanto en la casa como en las diferentes como instituciones a las que fuimos, como digamos la alcaldía, se podría decir, de nuestro barrio, justamente la jefa de gobierno era una mujer. Y estaban pasando las elecciones y las mujeres estaban votando, de hecho eran las que supervisaban, no había ningún hombre en esa sala cuando estaban las elecciones, y era como mucho de desmitificar. Y también cuando fuimos a la Fundación de Mujeres Saharauis, y como que escucharlas hablar era muy poderoso, porque justamente es como una asociación fuera del gobierno, pues que trabaja con el gobierno, pero no solo el gobierno, solo de mujeres, para empoderar mujeres. Digamos, algo respecto a eso es como que el divorcio existe, el divorcio está el protocolo, el divorcio se hace, la violencia contra la mujer no hay casos, y para cuando hayan casos hay protocolos de cómo atenderla, entonces era como algo justamente muy, muy mitificado. Sí, yo le preguntaba a Mohamed precisamente, y me quedó mucho una frase que una vez me dijo, que es que entre la verdad y la mentira hay 4 dedos. ¿4 dedos de qué? Del ojo y del oído. Son 4 dedos de diferencia. Entonces, una cosa es lo que tú escuchas, lo que te cuentan. Nosotros acá les estamos contando, una cosa es lo que están escuchando. Otra cosa es ir a verlo, ver lo que es verdad, ya vivirlo. Entonces, digamos que ahí nos dimos cuenta de que de verdad es muy diferente todo. Y en cuanto a la mujer, que la cuidan mucho, él nos decía que es que la mujer sin la mujer no son nada, porque la mujer les da la vida, ellos son los que los dan. Entonces también digamos con lo de las relaciones, allá no se conoce como el novio, allá no dice son novios, sino son 2 personas que están hablando y tan pronto se conocen, van al matrimonio. Entonces tú dices, no, pues ya se quedaron casados y no hay divorcio, tienen que generar su familia. No, se pueden divorciar y pueden volver a tener una nueva pareja. Sí, otra cosa que... Me va a pegar en algún momento. No, yo sé pasión. Otra cosa que me explicó Mohamed es que precisamente una de las razones por las que la mujer se empoderó tanto en la sociedad saharaui es porque en el contexto de la guerra que empezó a mediados de la década de los 70, precisamente como todos los hombres se fueron a combatir, fueron las mujeres las que tuvieron que levantar la sociedad, que tuvieron que, digamos, recoger los pedazos y volver a armar la sociedad y volver a armar la comunidad que habían creado, y por eso es que hoy en día la mujer está como tan empoderada y es una figura tan central y tan importante para la sociedad saharaui. Bueno, retomamos un poquito el contexto histórico. ¿Cómo lo vivimos allá? Digamos, todo el tema de la guerra, ¿es algo que todavía les afecta? ¿O creen que ya quedó olvidado en el pasado? No, yo siento que eso está más latente que nunca. Sí. Y antes yo siento que, bueno, ahorita, o sea, uno no puede como empezar a hacer, como lanzar teorías a futuro, pero pues obviamente por el presidente de Estados Unidos, que son los que más lideran como eso de qué vamos a hacer con este territorio que tiene. Por eso nos decían ellos no les importa la comunidad que está en el Sahara, lo que les importa es lo que hay debajo del suelo, y es que allá hay mucho mineral precioso, allá lo que hay es mucho gas, y eso es lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere España sobre todo, entonces esa es la pelea realmente. Y también a la costa. Sí, Exacto. sobre todo. Y cuando fuimos al museo, donde tienen una cantidad de, yo lo llamaría así porque ellos lo escriben así, reliquias que han adquirido en medio de la guerra que han tenido durante tantos años, muchos carros de combate y armas de largo alcance que han incautado de Estados Unidos, de Bélgica, Francia, Italia, una cantidad de países que están en contra de ellos. Ellos lo hablan con mucho orgullo, pero también como con ese odio también de que esa guerra no ha acabado, ¿no? Y que está muy latente porque en cualquier momento ellos pueden entrar a invadir realmente con todos esos aliados que tienen, ¿no? Los países en contra de ellos. Porque como tal el territorio no es de ellos, no, es de Argelia. O sea, digamos, Sí, o sea, los campamentos están en Argelia, sí. respecto a la guerra como tal, después de gozar, como para retomar un poquito el contexto histórico, los pueblos saharauis eran en un principio justamente pueblos nómadas, entonces no tenían, digámoslo así, un interés por conservar un territorio en la costa, y ese interés lo tomó justamente Marruecos por los 70, y cuando se hicieron los acuerdos tripartitos y empezó la Marcha Verde a invadir un país que tenía una comunidad, un estado, un gobierno y una organización, fue para ellos simplemente choqueante, porque era como, son solo el país vecino, pero ¿por qué estás entrando a mi territorio si yo no he hecho nada para recibir esto?
Y también el tema de que, o sea, el Frente Polisario hace parte como de la identidad nacional que tienen ellos, o sea, es una parte vital de su identidad como saharauis. O sea, sin Frente Polisario no existe Sahara Occidental, como Estado, sí. como Estado, exacto. Entonces es algo totalmente que cambia la visión. ¿Y su futuro? ¿Cómo ven? Digámoslo así, desde un análisis más geopolítico internacional, Argelia sí como que los apoya y los ayuda bastante, sin embargo con una, digámoslo así, con una promesa de que cuando el Sahara vuelva a ser un territorio libre puedan obtener una salida, y justamente es todo esta geopolítica estratégica de lo que hay debajo de la tierra. Entonces es todo un contexto bastante fuerte, pero lo que tú dices es cierto, o sea, aún en la situación, aún en los campamentos, aún en todo lo que históricamente pasa, ellos dignifican su vida y no se quedaron como a esperar, bueno, esperemos a ver qué pasa, sino genuinamente tuvieron organización política, tuvieron organización para construir casas, barrios, escuelas, todo, o sea, sí, genuinamente es un pueblo. Hacen una labor de activismo transnacional enorme, o sea, hay fundaciones de amistad con el pueblo saharaui en todos los países que lo reconocen y en algunos que no también. Y pues es una actividad transnacional que, por ejemplo, nosotros fuimos con ellos y fuimos, o sea, lo que hicimos realmente es como activismo, porque es para dar visibilidad, que es lo que estamos haciendo de hecho, para contar nuestra experiencia, para contar cómo viven ellos, para, digamos, masificar más como las experiencias que ellos están viviendo y la situación en la que están. Sí, porque, digamos, estos viajes, más que todo el viaje me parece muy importante, porque yo por lo menos en lo personal no tenía ni idea de que ellos estaban ahí, no tenía ni idea que existía esta guerra, no tenía ningún conocimiento, hasta que pues conocí la fundación, me explicaron que había el viaje y yo quedé sorprendidísima. Y dije, esta oportunidad que me llegó, de verdad más gente debería conocerlo, más gente debería saber sobre esto, y es parte del video, que ustedes también sepan que está la fundación, que están estos viajes vigentes, creo que todos los años en diciembre viajan, en diciembre, por el tema de invierno. Sí. Sentido, porque si tú vas a mitad de año, el calor llega a 50 grados, nosotros no podemos estar allá. más el frío que el calor. Entonces, digamos, está el contacto con la fundación, y este video es una oportunidad para que mucha más gente lo conozca. Sí. Y si pueden hacer el viaje, si tienen la oportunidad, no la desperdicien para nada. Creo que estamos de acuerdo. Fue una experiencia de la vida, sí, una experiencia de nuestra vida, la verdad. Y que no fue, cuando me preguntan, porque es algo muy loco, porque primero África, que es un continente, digamos que tampoco es turístico, tú no vas y los amigos, ¿a dónde fuiste de vacaciones? No, tal, a África. Y que no fue un viaje así de turístico, de conocer, vamos a ir a mirar esto, como los safaris, safari africano. Sudáfrica, No, fue una experiencia que de verdad muy poca gente tiene, y es de ir, conocer a parte de África, es estar ahí con ellos, con las familias, no es en un hotel, no es en un vamos a ir a turistear, a conocer, sino es vamos a vivir con ellos, vamos a ver cómo es estar una semana como un saharaui. Entonces es una oportunidad de verdad muy bonita que no queremos que se pierdan, y la oportunidad está con la fundación, completamente. Ellos están totalmente abiertos, también todos los organizadores muy lindos, muy abiertos a todo. Entonces la invitación está abierta para que entren a la página, todas las páginas los dejaremos ahí también, para que pregunten, averigüen y no se pierdan de verdad la oportunidad, porque es algo también muy, ni siquiera único, porque siento que muchos de nosotros queremos volver. Tan pronto tengamos la oportunidad, volveríamos. Sí. Ojalá todo el grupo otra vez. Sí, sería magnífico, la verdad. Y se hacen amistades, se hacen muy bonitas amistades. Hola Colombia.